Les doy la bienvenida a Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Un programa de audioaprendizaje financiado por la empresa Fives. Este programa fue creado para sensibilizar y promover la comprensión de igualdad de género en la vida cotidiana del personal de los proveedores que trabajan con Fives. Cada capítulo será una oportunidad para descubrir cómo la igualdad de género puede abrir caminos y potenciar el talento de forma más equitativa y sostenible. Así que prepárense para cuestionar, aprender y evolucionar. Nuestro objetivo en este capítulo es entender 8 temas claves sobre la igualdad de género. Sexo, género, división sexual y roles en el trabajo. Prejuicios, estereotipos y sesgos de género. Discriminación e igualdad de género. Es muy común escuchar que sexo y género se usan de manera intercambiable, como si fueran sinónimos. Y eso mismo pasa con los otros conceptos, con esas otras ideas de prejuicio, estereotipo y sesgos de género. Quizás usted también lo sienta lejano y no tenga muy claro a qué se refiere. Y eso está bien, porque aquí vamos a desmenuzar cada uno de esos términos y vamos a unificar su definición para preparar el terreno y explorar qué es eso de la igualdad de género en el trabajo y en la casa. Aquí vamos a hacer preguntas que quizás usted ya haya pensado, pero que quizás no se haya atrevido a hacer, ya sea porque le da vergüenza o miedo, o de pronto usted está pensando que son tan obvias que para qué preguntar, o qué tal que alguien se incomode con esa pregunta, o a lo mejor nunca se haya planteado ninguna pregunta con respecto a este tema. En donde esté en este momento está perfecto. Aquí estamos para reflexionar y crecer juntos, juntas. Y si usted ya tiene esos 8 términos claros, gracias por permitirse repasarlos nuevamente. Comencemos. Tengo el honor de presentar a Hugo Hayes, director global de cadena de suministro responsable en Fives. Hugo, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación para que podamos hablar de este importante tema. Gracias por acompañarnos porque este programa nació para abrir conversaciones y transformar realidades. Para comenzar, muchas personas piensan que la igualdad de género es solo un tema de mujeres. ¿Cómo definiría la igualdad de género y por qué cree usted que es importante para todas las personas vinculadas con el sector de fruta fresca? Bueno, empecemos porque los hombres y las mujeres somos distintos, pero en cuanto a la igualdad de género, esto significa que todas las personas tengan las mismas oportunidades y el mismo trato para participar, para crecer, para beneficiarse de su trabajo, y el mismo acceso a posibilidades de desarrollo como educación formal, formación en el trabajo, recursos, salarios, tierra. Y con frecuencia se cree que es un tema solo de mujeres, pero en realidad cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, las familias mejoran, la productividad aumenta en las empresas y la comunidad entera gana al final. Entonces es un asunto de seres humanos. Hugo, esto que mencionas es muy interesante, porque si beneficia a todos los seres humanos, se abren las oportunidades. Y quizás parte de la confusión es que usamos las palabras sexo y género como si fueran lo mismo. Claro, y no es lo mismo, exactamente. El sexo son las características físicas, biológicas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, como sus formas, el tono de la voz, los órganos sexuales. Por eso, las mujeres tenemos vulvas, senos y caderas más amplias, mientras que los hombres tienen pene, escroto, más vello facial y hombros más anchos. El sexo se define desde la formación del bebecito y no cambia durante todo el embarazo. Ni se puede adivinar por los antojos, ni por la forma de la barriga,
por si dan más o menos náuseas, ni por los cambios en la piel o en el cabello. Y si el sexo es con lo que nacemos, entonces, ¿qué es el género, Hugo? Bueno, el género es como el conjunto de expectativas sobre lo que un hombre o una mujer debe ser, pensar, sentir y hacer. Entonces, sí, cuando nace un bebé, la partera, el médico o la médica observa algo muy simple, que si tiene pene o si tiene vagina. Y si tiene pene, bueno, es un niño, y si tiene vagina, es una niña. Pero esa decisión, que se toma así en segundos, casi automáticamente, es crucial. Y además de ello depende el nombre que nos ponen, la forma en la que nos tratan, las expectativas que tienen de nosotros y lo que se espera de uno, ¿no? Ujú, así es, Hugo. El género marca inclusive los juegos, las tareas y hasta las emociones que nos son permitidas. Imagínense que ustedes acaban de recibir una invitación para el baby shower del nuevo bebé de una colega de trabajo. La invitación lee: té de canastilla, es niño y se llama Benjamín. Domingo 13 de octubre, 2 de la tarde. ¿Qué le regalarían ustedes a Benjamín? ¿De qué color sería ese regalo? He hecho esta pregunta a más de 1000 personas y la mayoría, sin distinción entre hombres y mujeres y rangos dentro de las empresas, responde lo mismo: ropa. Y casi siempre dicen un enterizo azul o un mameluco, y generalmente viene con algún tractor bordado, un carro estampado, algún vehículo, algo de fuerza. Sí, imagínate incluso que sin darnos cuenta empezamos a poner etiquetas hasta antes de nacer. Un color, un juguete, una prenda, le parecen definir como que, bueno, será un niño o será una niña. Entonces reconocer eso nos invita a cuestionar esas etiquetas y abrir espacio para que cada persona crezca libre, sin límites impuestos por el género. Así es, fíjate, Hugo, que tradicionalmente a los niños se les asocia con el azul y con los objetos que pensamos que son fuertes, como carros, herramientas, con el acero, practicar algún deporte, como si fueran naturalmente aptos para trabajos de fuerza, de resistencia, de liderazgo, incluso para la política. Y a las niñas, en cambio, les hemos asignado y nos hemos creído que les corresponde el color rosa o rosado, como decimos en otros países, los tonos pastel y lo suave, lo que es delicado, como las muñecas, los ositos de peluche y todo lo que necesita ser cuidado y atendido, como si estuvieran realmente destinadas de manera natural a las tareas de atención y de protección. Y ya de mayores, a ellos se les da juguetes que imitan oficios, como manejar tractores o construir o ser médicos, y a ellas objetos ligados al cuidado de la casa, por ejemplo, cocinitas, el trapo de piso, escobas, bebés para cuidar, por ejemplo. Mm, sí, qué interesante, porque al final esos regalos y esos colores, esas conductas que elegimos para la infancia, parecen ser un adelanto de la vida laboral que imaginamos para ellos y para ellas. Sí, exactamente. Así además los hombres, bueno, suelen terminar en oficios que requieren fuerza física, como construcción o labores de campo, la cosecha, trabajar con animales, trabajar con cultivos, de manejo de maquinaria pesada. Y por otro lado, las mujeres se orientan más hacia trabajos ligados a las personas, como secretarias, maestras, enfermeras, trabajadoras domésticas, em, o hacia tareas que demandan más delicadeza, más atención al detalle, más precisión. En todo lo que es trabajo de campo y producción de frutas, de exportación, por ejemplo, casi la mitad de la mano de obra son mujeres. La mayoría sí trabaja en el empaque o en la post cosecha. Cuando se habla de recoger, clasificar, lavar, cortar y empacar alimentos. Y son tareas asociadas tradicionalmente a lo femenino y muchas veces comparadas
con preparar la comida en la casa. Ujú. Hugo, tú que eres experto en este tema de cadena de suministro responsable en una empresa con unas operaciones impresionantes como la de Fives, ¿por qué para ti es importante que hablemos sobre igualdad de género en el sector? Bueno, hay que bajar a lo principal, porque realmente detrás de cada fruta que llega a nuestras manos como consumidor, hay personas que son mujeres y hombres y que trabajan para que eso sea posible. Y entonces hablar de igualdad de género es reconocer la dignidad de cada individuo, asegurar que todas y todos tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con respeto y trabajen en condiciones justas. Cuando hay igualdad, el trabajo florece, las familias están mejor y el sector se vuelve más humano, sostenible. Una verdadera sostenibilidad del sector requiere que todas las personas tengan igualdad de derechos, que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades para poder ingresar a diferentes puestos, por ejemplo, y que una vez dentro de la empresa reciban el mismo trato, ya sea para ascender, participar activamente y recibir el mismo salario. Hay ejemplos de situaciones en campo donde hasta hace relativamente poco en ningún momento se contemplaba que una mujer lo pudiera realizar. Sin embargo, adaptando ciertas cosas, se ha podido llegar a que una mujer trabaje en un puesto donde antes era trabajo de hombres o a la par de los hombres y consiga un desempeño igual en cuanto a performance, ¿no? A producción por tiempo o por esfuerzo. Entonces, realmente hay que abrir la mente y buscar que el trabajo también se adapte a las diferentes situaciones. Esto que mencionas me hace pensar en algo que conversamos mucho en sostenibilidad y es que todos estos procesos, incluidos la igualdad de género entre los hombres, las mujeres y las distintas identidades sexuales, realmente no se logra de la noche a la mañana. Como tú dices, de atrevernos a pensar y a ser distinto, ¿no? Este programa es una invitación a despertar la conciencia, a abrir el corazón y a que caminemos juntos, juntas, hacia un futuro que sea más justo y más lleno de oportunidades para todas las personas. Desde su experiencia en Fives, ¿cuáles son las desigualdades de género más comunes que usted ha podido observar? Muy buena pregunta. El sector de fruta fresca en general, sea banano, piña, sandía, cítricos, tiene varios retos. Entonces, empecemos, por ejemplo, por un tema que es el que uno de los principales desafíos, además, es la desigual distribución de roles. Entonces, las mujeres, como decíamos, suelen trabajar en tareas de empaque, selección, limpieza y trabajos que se consideran como menos pesados, mientras los hombres ocupan la mayoría de los puestos de campo, como corte, fumigación, carga, tractoristas, todo lo que tiene que ver con estar a la intemperie y en el campo. Todavía vemos que muchas mujeres ocupan trabajos menos remunerados o temporales, incluso cuando tienen la experiencia y la capacidad para roles más estables o incluso de liderazgo. Después, por otro lado, tenemos que hay cierta desigualdad en el acceso a beneficios. Por ejemplo, que aunque estén realizando las mismas tareas, frecuentemente persiste diferencias en el salario y en el acceso a prestaciones sociales. Licencia de maternidad, por ejemplo, formaciones, capacitaciones, bonificaciones, incentivos y puestos de liderazgo. También hay desigualdad en el acceso a la capacitación. A veces se invita más a los hombres, pensando que ellos representan a la familia, y eso limita el crecimiento de las mujeres. Aclaro que en Fives no tenemos desigualdad, digamos, en el mismo puesto entre hombres y mujeres, pero sí, como digo, hay tal vez una mayor representación de hombres en la parte de liderazgo, de gestión y gerencia. Después hay otro aspecto, por ejemplo, que es el de violencia, acoso y aspectos psicosociales e incluso de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, además de bajo reconocimiento al trabajo femenino, las mujeres enfrentan mayores riesgos de acoso sexual
discriminación o violencia en el entorno laboral, y eso afecta a su salud y su seguridad en el trabajo. Es fundamental aquí que las empresas tengan protocolos claros y canales de denuncia seguros, independientes y reconocidos. Para los hombres también hay desafíos. Se espera que siempre estén disponibles para largas jornadas, por ejemplo. Se les presiona para que aguanten sin mostrar vulnerabilidad. Y a veces se les excluye de espacios de formación sobre cuidado, salud y bienestar. Y aquí, bueno, tal vez volviendo al tema de denuncias, Fives tiene un sistema de denuncias que cumple con los lineamientos de las Naciones Unidas, y realmente al implementarlo ha habido un cambio en la actitud de los trabajadores, donde lo usan más y ha habido un avance interesante. Después tenemos otra área que podría denominarse conciliación entre el trabajo y responsabilidad familiar. Adicionalmente, las mujeres enfrentan una doble carga. Este es un concepto que es interesante porque es que combinan el trabajo con las responsabilidades del hogar. Adicional a esto, hay una ausencia de opciones de cuidado infantil en las zonas rurales. Entonces, eso hace que, por ejemplo, la jornada laboral de la mujer sea más larga porque tal vez tiene que llevar los niños a la escuela antes de ir a trabajar, recogerlos después de ir a de volver del trabajo, preparar todo lo que es las comidas, etcétera. Y además tenemos unas barreras que podrían denominarse socioculturales, donde si hay una falta de política empresarial clara, eh, hay entonces una representación más escasa de mujeres en la toma de decisiones, tal vez en la asociación, en la cooperativa, en las empresas, en representación sectorial en general. Y los estereotipos de género están realmente profundamente arraigados, y eso dificulta avanzar hacia una verdadera equidad. Realmente estamos hablando de unos retos gigantescos. Y si bien las Mm. mujeres y los hombres enfrentan estos desafíos, mirando al futuro, Hugo, ¿qué es lo más urgente que necesitamos hacer para lograr un sector que sea más justo e inclusivo? Bien, bueno, en realidad necesitamos que esto sea visto como parte integral de la estrategia de la empresa. Es fundamental, no solo algo como que sea tal vez bonito de tener, o algo que está de moda, o algo que se le ocurrió a alguien. Esto es tener políticas claras, una capacitación constante, medir resultados, y si las empresas y comunidades trabajan juntas, eso es clave, podemos lograr un sector donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para prosperar. Y además esto ayuda a la empresa a prosperar. Imagínense que tal vez el 50%, bueno, el 50% de la población es mujer, y si tenemos a esas mujeres con una situación de mayor acceso a trabajo, tenemos más posibilidades de emplear personas, con lo cual la empresa también sale beneficiada. De acuerdo, esta perspectiva que nos planteas de ver la igualdad de género como una gran oportunidad para el sector y no como un peso. Recientemente se incorporó a nuestro equipo una mujer, y nos llegaba el día de inocuidad, el Día Mundial de la Inocuidad, y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto vamos a hacer? Y ella lo que pudo recoger de las entrevistas que tenía con mujeres en campo era el tema clave de la calidad y la inocuidad del alimento que ellos consumían diariamente en los comedores de las fincas. Y entonces se nos ocurrió, gracias a esa observación que no tal vez habríamos recibido sino, de hacer un programa de educación en la cocina, en los comedores, para que la calidad de esos alimentos fuera mejor y pudieran entender el tema de inocuidad desde un punto de vista más científico y en relación a buenas prácticas que se podían hacer. A partir de ese enfoque realmente de integrar bueno, al punto de vista de las mujeres que estaban trabajando en la finca, y además de las mujeres que estaban preparando los alimentos, pudimos conseguir que a través de análisis
microbiológicos, se mejorara el nivel de higiene en la cocina y el nivel de inocuidad de los alimentos. Me encanta porque es un proyecto absolutamente pertinente para el negocio, que tiene que ver con calidad, ¿verdad? Pero que tiene que ver con inclusión y participación. Hugo, ¿cómo ves que la igualdad de género pueda contribuir a que este sector sea más sostenible, productivo y justo? Bueno, mira, la igualdad de género realmente, como decía, eh, aporta directamente. Y cuando mujeres y hombres, además, trabajan juntos y tienen las mismas oportunidades, realmente al final se da uno cuenta que las decisiones que se toman son mejores, son más consensuadas, son más sopesadas y se tiene diferentes maneras de ver el problema. Entonces hay más innovación, los equipos trabajan con mayor compromiso y además se fortalecen obviamente los derechos, se reducen los conflictos, que es clave, y se crean climas o entornos más seguros y más humanos. Entonces la igualdad no es solo un tema de justicia social, es una base para el crecimiento y la sostenibilidad del sector y del país. De acuerdo, Hugo. Y eso requiere de voluntad y el compromiso de todos los actores. Con todos tus años de experiencia, ¿cómo has visto el cambio de la temática de igualdad de género desde cómo comenzaste tu carrera hasta ahora? Se nota en el respeto. En los años que he trabajado he visto como el trato hacia las mujeres en campo ha cambiado, de ser como más tradicionalmente hombre-mujer, un trato de tal vez uso de palabras de afecto, etcétera, por ejemplo, amor, cariño, mi reina. Y, y hoy en día ese trato ya es más de respeto persona a persona y no necesariamente basado en el género de las personas que están conversando. Todo se trata del contexto, ¿verdad? Y es en el contexto laboral, estas palabras de cariño no tienen lugar. Si Ujú. aquí todos somos colegas o subalternos y jefes, pues hay unas palabras que corresponden al contexto de que todos somos trabajadores, trabajadoras, tenemos un contrato y venimos a hacer labores específicas. Entonces, el mi amor, mi reina, mi corazón siguen teniendo lugar en nuestras vidas, pero en nuestras vidas personales. Así que me encanta ese avance que tú mismo has vivido de hacia mayor respeto, mayor colaboración, porque para que realmente exista la colaboración en el lugar de trabajo se necesita participación, se requiere de comunicación y se requiere de confianza. Y cuando yo no tengo respeto, es imposible colaborar, ¿verdad? También he visto que hay más apertura de los supervisores, de las personas que están manejando grupos, equipos, a recibir el aporte de las mujeres en cuanto a ideas, en cuanto a formas de pensar diferente y en cuanto a incluso incluirlos dentro de roles que tradicionalmente eran para hombres. También he visto que hay menor tolerancia hacia actos que sean tal vez de falta de respeto. Entonces, hay como más solidaridad, creo, entre diferentes grupos de trabajo, mujeres y hombres. Hay mayor confianza de la parte del género femenino a aportar, a también denunciar. Eso también es otra tendencia muy interesante que he visto. Me encanta. Hugo, otra pregunta. ¿Qué has visto o qué innovaciones conoces en igualdad de género dentro de la cadena de suministro del sector? Se han adaptado los horarios en algunos casos de la jornada de trabajo para poder adaptarlos a la doble carga que tienen las mujeres. Una carga de horas muy grande eh, normalmente, digamos, desincentiva que las mujeres trabajen en esa labor. Eso también es muy importante considerarlo en la estrategia de la empresa. De acuerdo, porque finalmente si nosotros miramos la evolución histórica de la empresa como tal, finalmente fue pensada, organizada y esquematizada para la vida de un hombre. El hombre de hace 200 años. Entonces, pues ese hombre allí no había responsabilidades familiares compartidas.
Entonces, el gran reto, pero también la belleza, es que podemos reconstruir el mundo laboral desde una perspectiva con prácticas, gestiones, discursos, que sea realmente apto y apropiado tanto para las mujeres, para los hombres, y que nos dé la posibilidad de explorar estas áreas en igualdad de condiciones. Así que es todo un mundo que requiere de mucha innovación, de mucha gestión y también de intentar implementar, diseñar, recopilar e ir ajustando esos nuevos mecanismos para comprobar en la realidad de que sí es posible ser, convertirse y mantenerse en una empresa responsable y competitiva en el largo plazo, y que eso lo que está haciendo es agregando a esa sostenibilidad. En cuanto a innovaciones, la sociedad misma ha innovado. Por ejemplo, hoy en día es legislación en al menos 2 países donde trabajamos el tener una sala de lactancia. Entonces, la sala de lactancia hasta hace 5 años, o hasta hace relativamente poco, nadie la percibía como una necesidad. Y hoy en día eso da posibilidades a personas que, si no, tal vez estarían renunciando, saliendo del sector laboral. Y bueno, eso es interesante. Después hay otras innovaciones, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando en mis años jóvenes trabajaba en el campo, cargar bolsas de 50 kilos de fertilizante. Hoy en día eso se da muy poco y el trabajo manual de carga en campo se hace con bolsas de 25 kilos o menos. Eso permite la incorporación también de trabajo femenino. Y ese es un ejemplo nada más. O sea, ha habido adaptaciones de maquinaria o de prácticas que han hecho que de alguna forma se pueda trabajar tanto hombres y mujeres la misma labor. Sí se toma en cuenta, al tener a las mujeres en el equipo, opiniones que puedan llevar a que un trabajo se haga más fácil, menos pesado. Yo personalmente creo que este programa financiado por Fives es una de las estrategias que vale la pena resaltar, ¿verdad? Y es empresas que no solo están haciendo la tarea a su interior, con su gente, sino también con su cadena de suministro. Porque al final la responsabilidad, cuando los miramos desde un punto más amplio, no se queda dentro de los límites de la empresa, va hasta los proveedores, a todo el supply chain. Y yo creo que comenzar esta conversación con estos clips, con estos capítulos, es ir abonando el terreno para ir haciendo un poco de sensibilización, de generación de conciencia, y así generando un efecto como cuando tiras una piedra a un lago, ¿sabes? Que salen los anillos. Y esos anillos se van expandiendo, y eso es lo que necesitamos, que más allá de la legislación, que es fundamental, por supuesto, y que hay que cumplirla, que se vuelva en un gran movimiento en que todos estemos subidos en este gran tren de la igualdad, de la equidad, de la justicia, donde todos podamos ser quienes queramos ser y tener como esas mismas oportunidades, que realmente tengamos la libertad para escoger. Hugo, ahora podrías compartirnos algunas buenas prácticas. Cuando las mujeres salen al campo, en algunos cultivos se sienten más vulnerables que en otros y puede ser un factor que evita que esas personas entren al campo. Por ejemplo, en banano, hoy en día se ha innovado teniendo la salida a campo de ciertas tareas en parejas, para que las mujeres, por ejemplo, se sientan menos vulnerables en labores de aplicación de fertilizantes y demás. En algunos cultivos, en piña sobre todo, se tiene una mayor disponibilidad de baños en los campos. Eso ha hecho que obviamente el derecho de la intimidad se respete más. Estas buenas prácticas que nos compartes muestran muy claramente cómo el concepto de género es un concepto relacional.
y es la manera en cómo los hombres y las mujeres se relacionan entre sí. Entonces, por un lado, hay iniciativas que son de fortalecer la confianza, entonces puedes tener a personas que van en parejas a los cultivos, pero simultáneamente estás trabajando con los hombres para que cambien sus conductas, que sean más respetuosos, y esto hace que vayamos fortaleciendo el engranaje para poder avanzar juntos. Hay un tema que es fundamental trabajar pues al interior de las empresas, pero en la sociedad en general, y es cuando miramos las estadísticas de violencia, efectivamente los números nos muestran que las mujeres son la mayoría de las víctimas y que la mayoría de las veces son los hombres que ejercen estas conductas inapropiadas sobre las mujeres. Pero también hay un discurso que está hablando de que todos los hombres son peligrosos y que todos los hombres son tóxicos. Y esto a su vez tampoco es apropiado, porque así como no hay un solo tipo de hombre, no hay un solo tipo de mujer. Y puedo decir con tranquilidad que, claro, no todos los hombres son tóxicos, no todos los hombres son peligrosos, pero sí tenemos que hacer este camino juntos para construir espacios donde las mujeres puedan acceder, puedan transitar y que podamos ayudar a los hombres a ingresar a estas nuevas masculinidades sin un ejercicio peyorativo y generalizador de todos los hombres. Y esto también es muy, muy importante que hagamos la conciencia y que hagamos la práctica que llevan a estos cambios. Hugo, ¿es posible realmente afirmar que la igualdad de género en la cadena de suministro realmente aporta a la sostenibilidad del negocio, del sector? Completamente. O sea, eso es creo que la idea principal captada en resultado, porque no con la, y aquí tal vez peco de ser, de tener preconceptos, pero la fuerza bruta no lleva a resultados positivos, o al menos no necesariamente. Entonces, hay que trabajar de una forma inteligente. Y la inteligencia grupal se hace mayor cuando tenemos diversidad de género en el trabajo. Eso es algo que creo que está comprobado. Es un complemento, es una forma complementaria de tener un equipo más, con un espectro más amplio de ideas, de formas de ver los problemas, de buscar soluciones. Eso hace que un equipo sea más multidimensional tal vez y que las soluciones se busquen de forma más inteligente. Hay que verlo desde una forma, desde un punto de vista de evolución también. O sea, la agricultura se ha caracterizado, bueno, primero por gente que dice que no tenemos capacidad de alimentar al mundo, que cada vez hay más gente y que cada vez son menos los recursos, pero por otro lado, por innovación constante. O sea, lo que hacíamos con una persona trabajando hace 100 años era producir una cantidad ínfimamente menor de lo que hacemos hoy en día con esas mismas personas. Entonces, la innovación en tecnología, en máquina, en hacer mecanizados los procesos, en buscar formas más efectivas de trabajar, es constante. Y esa evolución y esa innovación se consigue a través de no hacer siempre lo mismo según se ha hecho hasta ahora, sino cambiar y ver las cosas de forma diferente. Entonces, sí, hay que, hay que trabajar de forma inteligente. Te quiero dar las gracias, Hugo, por la claridad y los grandes ejemplos que nos ayudan a enraizar estos conceptos de una manera mucho más clara y concreta para todas las personas que nos están escuchando. Gracias nuevamente a Carolina y a Fives por esta oportunidad de poder expresar nuestras aspiraciones y nuestra visión de futuro también. Muchas gracias por ese contrapunteo que realmente ha ayudado mucho a sacar todos los temas de una forma balanceada. Y para cerrar, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? ¿Cuáles serían tus consejos para sacar el mayor provecho de este programa de audioaprendizaje financiado por Fives? Bueno, si yo les aconsejo en realidad que, como me pasó a mí, abrirse al programa, mantener una actitud abierta, ser receptivos, tomar esta formación con ganas y como una manera de crecer. Escuchar para comprender
y retener la información. Yo escucho los podcasts que están en WhatsApp y me encanta. Aprendo mucho y son muy humanos y muy cercanos, así que les recomiendo también que lo escuchen. Y después, bueno, mantener la calma. Esto es algo que van a estar aprendiendo y son nuevos términos, nuevas ideas y bueno, eso cómo influencia la manera con la que nos relacionamos en el trabajo y en la casa. Así que bienvenido al viaje. Así es, Hugo. Este es un gran viaje, una gran travesía de la igualdad de género, que de lo que se trata es de que disfrutemos el camino y por supuesto lograr mejoras. Y sobre todo entender que si bien esto es un programa financiado por una empresa del sector privado en un sector específico, todo lo que vamos a estar escuchando, los ejemplos, las preguntas, van mucho más allá del trabajo. Van a impactar la manera como quizás ves a tu pareja, a tu familia, a tus hijos y cómo nos relacionamos nosotros con nosotros mismos. Así que esa es la invitación a autoexplorarse y que sea de una manera fácil, sencilla y divertida. De nuestra conversación, Hugo, me quedo con que la igualdad de género es relevante para el sector de fruta fresca porque tiene que ver primero con cumplir las normas. Ya están listas, esos son los derechos humanos, esa es la legislación en cada uno de nuestros países, en donde operan cada una de las empresas y trabajan ustedes. Lo segundo es que la inequidad, en cualquier forma en que se exprese, es una barrera. ¿Y una barrera para qué? Para el crecimiento y sostenibilidad empresarial, pero de las personas también. Entonces, cuando tenemos mayor equidad, esto se refleja en una mayor demanda de bienes y servicios y de mano de obra mejor calificada. Una tercera idea que me parece muy interesante y relevante es esto de que invertir en la igualdad de género realmente es una manera de hacer una gestión del talento humano que es un poco más sofisticada y fortalece en distintos niveles. Entonces, por supuesto, permite gestionar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, desde una perspectiva incluyente, identificando dimensiones de género, por ejemplo, en las enfermedades, en el tipo de accidentes o en los riesgos. Y al mismo tiempo, la igualdad de género sofistica también la manera como nos relacionamos y el tipo de liderazgo. Y que estos liderazgos son fundamentales y complementarios y que potencia todo ese capital, todas esas competencias que están ya en las personas. Y si eso es así, porque recuerden que las personas en las empresas no son un listado de chequeo, quiere decir que realmente las personas pueden agregar su mayor valor a la empresa. Y eso pues nos hace tener equipos más innovadores, más productivos y que pueden resolver los grandes retos y problemas que se presentan en la cotidianidad de la operación. Para cerrar, les dejo con esta reflexión de Esther Perel. Es una psicóloga norteamericana que a mí me gusta muchísimo y ella dice que la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestras vidas. Y definitivamente un trato que sea libre de discriminación y que sea incluyente nos hace bien a todos los seres humanos, dentro y fuera de las empresas. Gracias infinitas por su tiempo. Gracias infinitas por su atención. Y nos vemos en el próximo capítulo donde continuaremos cultivando igualdad.